Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este programa de entrevistas de Enfermería TV. Hoy vamos a intentar en él hacer una radiografía de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, especialmente vinculado a las enfermeras y los enfermeros que en el sistema sanitario trabajan en España, y relacionado con dos aspectos que preocupan y ocupan a las organizaciones internacionales especialmente, que son la calidad de la asistencia que se presta y la seguridad del paciente. Vamos a analizar todos estos conceptos de la mano de Alfonso Jesús Cruz Lendínez. Él es vicerrector de profesorado y ordenación académica de la Universidad de Jaén. Con él estamos, él nos ha acompañado en otras ocasiones en este plató de enfermería por su larga y extensa trayectoria profesional y brillante currículum. Y precisamente hace escasamente unos días ha publicado un estudio, un análisis donde se analizan todos estos conceptos. Con él estamos. Bienvenido a este plató, Alfonso. Muchas gracias. Pues un poco cuéntanos, ¿no? ¿Qué se analiza en este estudio? Bien, pues este es un estudio muy profundo, muy costoso, porque evidentemente yo llevo toda mi vida dedicado al análisis de recursos y hasta ahora prácticamente no hemos podido aportar luz sobre este tema. Hay una cuestión que en la profesión sabemos desde hace mucho tiempo, y es que en España hay pocas enfermeras. Pocas enfermeras en relación al contorno o al entorno en el que nos movemos, el entorno europeo. Y este estudio lo que aborda es, en una primera parte, cómo estamos de enfermeras, le llamamos ratio porque es el número de enfermeras por cada 1000 habitantes. ¿Cómo estamos ese ratio en España respecto de la Europa de los 28, en primer lugar? En segundo lugar, abordamos cuántas enfermeras faltarían para alcanzar la media de esa ratio europea, esa ratio de esos 28 países. Luego planteamos otra versión, otro tipo de análisis. Como ves, cada vez que vas profundizando, vas abriendo líneas de investigación. Ese otro tipo de análisis es analizar la carga de trabajo real que hay en el día a día en las unidades hospitalarias y en el ámbito de atención primaria y urgencia. Y luego hay otros dos aspectos que aborda el trabajo, uno relacionado con el impacto que tiene esa ratio o esa falta de enfermeras, pues vamos a llamarle así, porque ya aviso que faltan enfermeras, ¿no?, sobre la salud y la seguridad del paciente, y sobre el entorno laboral, las condiciones de trabajo y la salud de los profesionales. Entonces este es un primer avance de este macroestudio, y luego hay otros tres que están elaborándose. Uno van todos en relación a profundizar en estas cosas que he dicho, es decir, seguridad y salud de la población. Ese estudio se acabará dentro de unos días, que es una rapid review con 600 trabajos analizados a nivel mundial. La otra parte es relacionar en España esto que estamos hablando, es decir, cómo afecta a la población española ese ratio, con datos de España, no con datos de otros estudios. Y un último estudio que lo que va a profundizar es en ese impacto que tiene la baja ratio sobre la salud y el entorno laboral. Pero básicamente el cuadro está pintado del estudio, y iremos sumando en profundidad esos hallazgos que vamos encontrando, ¿no? ¿Y qué características y metodologías se ha utilizado, ¿no?, para ese...? Pues la primera parte es sencilla, bueno, es sencilla porque hemos trabajado con registros oficiales de la Comisión Europea, del Ministerio de Sanidad y Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y básicamente sí que nos hemos apoyado en dos cuestiones básicas, fundamentales, que son dos estudios de SASE. Dos estudios a nivel nacional, potentísimos, con muchísimos datos, muy rigurosos. Uno en relación a la dotación de plantilla en los centros sanitarios públicos españoles. Estamos hablando de 325 hospitales, de lo que se ha recogido cuántas enfermeras hay, de 9.600 unidades de hospitalización, urgencia, cuidado crítico, etcétera. Estamos hablando de casi 3.000 centros de salud, de más de 150 residencias. Es un trabajo tremendo, una base de datos brutal. Esa es la base sobre la que hemos asentado parte de los estudios que he dicho, comparativos. Y la otra es otro estudio de SASE de 2017,
sobre estrés la enfermería española, que también tiene muchísimos datos de toda la geografía nacional que nos permite extraer conclusiones y cruzar bases de datos para explotarla de otra forma, ¿no? ¿Y qué realidad está arrojando o confirmando el estudio y un poco cuáles son los datos más llamativos? Bueno, yo digo que no hemos descubierto nada, porque lo único que hemos hecho ha sido escribir lo que pasa y lo que ya sabíamos que pasa. En un primer lugar, lo que objetiva el estudio es que faltan muchas enfermeras en España. Es decir, estamos muy lejos de tener en nuestro país el número suficiente de enfermeras. Cuando comparamos, y siempre lo digo con mucha cautela, es decir, nosotros cuando hacemos la comparación y decimos cuántas enfermeras faltan en España respecto al entorno europeo, nos estamos comparando con la ratio media, no con la de Dinamarca, porque entonces ya saldrían unos datos tremendos, ¿no? Eso, a la hora de hacer la comparación, ¿qué constatamos? Constatamos que faltan en España, para aproximarnos a esa ratio, unas 130.000 enfermeras. Y dirían, bueno, ¿eso son muchas o son pocas? Pues son casi el 30% más de las que hay. Casi no, más del 30%. ¿Esto es una cosa que sabíamos? Sí, sí lo sabíamos. Es una cosa que ya se ha dicho también. ¿Qué aporta el estudio? Pues el estudio lo que aporta es una realidad más detallada. Es decir, cuántas enfermeras faltan dónde y por qué. Y la segunda parte del estudio es ver qué impacto tiene y qué relación tiene eso con el entorno laboral. Por ejemplo, hay otra cosa que el estudio ya avanza, y es que hay líneas rojas que no deberían de sobrepasarse. Es decir, ya tenemos datos suficientes para asegurar que una enfermera no puede tener a su cargo, en hospitalización, por ejemplo, más de 6 u 8 pacientes. ¿Cuál es la realidad en España? Pues que tiene muchos más. Estamos hablando de entre 10 y 18 pacientes. Y esto que voy a decir suena lapidario, pero es así, y está demostrado. Por cada paciente más de 6 o de 7 que tiene una enfermera, la mortalidad aumenta un 4% de la población. Las infecciones nosocomiales, una burrada. Es decir, que todo tiene sus derivadas, y las derivadas son muy peligrosas. Y además también está demostrado que cuando una enfermera supera esa ratio, es decir, de pacientes, cuando lleva más de 8 pacientes, 7 pacientes, empieza a deteriorarse su salud. Y empezamos a hablar de lo que se denomina burnout, el síndrome del quemado. Esas dos cuestiones están muy claras. También podemos hacerlo extensivo a cuidado intensivo. En cuidado intensivo, técnicamente y teóricamente, y está demostrado que una enfermera no debería llevar más de 2 pacientes nunca. La realidad en España es otra. De eso queríamos hablar, de cómo afectan esas bajas ratios de enfermera paciente, cómo repercuten en la seguridad, ¿no? de los pacientes, en el caso de que estén, pero en general de todos los ciudadanos, que en un momento puntual podemos entrar en la carrera, ¿no? en el centro sanitario. Entonces, realmente, ¿cómo repercute y cómo es posible que algo tan prioritario como esto no se ponga en marcha? Aquí hay un problema histórico. Ayer yo hacía una reflexión y decía, ¿dónde estaba yo hace 30 años? ¿No? Soy muy joven, pero hace 30 años estaba trabajando. Pues yo estaba trabajando en una planta de hospitalización y después de 30 años, los pacientes que hay son el mismo número, no son los mismos pacientes, pero el número de enfermeras sí son las mismas. Es decir, no hemos sabido, no sé por qué, priorizar la enfermería dentro del sistema. Luego sí podemos hablar de esto. La cuestión es muy sencilla. ¿Qué pasa cuando la enfermera se ve sobrepasada? Y se da en el día a día en casi todos los centros. Pues primero que empieza a cuestionarse que no tiene tiempo para hacer las cosas bien. Segundo, ¿qué es lo primero que deja de uno de hacer o olvida? Los temas de seguridad. Estamos hablando de lavado de manos, estamos hablando de otro tipo de cuestiones que afectan a la seguridad directa del paciente, porque no lo matan, no matamos a los pacientes, pero sí es cierto que se genera morbimortalidad, es decir, estancia inadecuada, sobreestancia, el paciente se infecta, en fin, si sometemos y aumentamos la carga sobre la enfermera,
los resultados son dos. Primero, aumenta la mortalidad del paciente y segundo, empieza a deteriorarse el entorno laboral. Porque empiezo a deteriorarme yo. O sea, si yo estoy trabajando y tengo el sentimiento de que no llego, de que no hago las cosas bien, de que me gustaría hacerlas de otra forma y de que probablemente yo soy enfermero de planta básicamente el tiempo que he estado en la clínica, siempre te vas con la sensación de que algo te falta. Y eso no debería de pasar. Pero la pregunta, yo le daría la vuelta. ¿Cómo sería este país si tuviera 130.000 enfermeras más? ¿Me explico? Esto no, esto es mi deformación desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Sí, lo que llamamos el coste de oportunidad. ¿Cuánto cuesta no tener lo que tenemos y cuánto hemos dejado de ganar, ¿no? ¿Cómo sería el país? Pues sería de otra forma y el sistema sanitario sería distinto. ¿Y cómo sería? Pues ahora mismo tenemos un problema y yo siempre digo que la sanidad española es un transatlántico que viene con una inercia desde los años 60, muy orientado a la enfermedad aguda, muy orientado a una población joven, a una pirámide de población de aquella época, con grandes hospitales, grandes ciudades sanitarias, y ahora la realidad es otra. Ese transatlántico sigue andando por el mismo camino, pero la fisonomía de España ha cambiado. Hay más gente, muchos más mayores, la enfermedad es distinta, ahora es más crónica, ¿verdad? La pluripatología, es decir, estamos ante otro tipo de paciente, que tiene otro tipo de demanda, y queremos darle la misma respuesta, y no puede ser. ¿Qué hay de diferencia entre un sistema basado o orientado al paciente agudo o orientado al paciente mayor, crónico? Muy sencillo, los cuidados. El cure por el care. Tengo que cambiar el cuidar, que emerja el cuidar, y el curar porque queda ahí, evidentemente. Y cuando hablamos del care, estamos hablando de enfermeras. Estamos hablando de un modelo que debería estar centrado en la atención primaria, debería estar centrado en el domicilio de las personas, porque ya la tecnología nos permite ir al domicilio, llevar muchas cosas al domicilio. No hace falta trasladar al paciente tantas veces. Debería estar centrado en la promoción de la salud, en la prevención, y en todo ese puzzle hay una cosa que falta, que es lo que más potencia le da a un sistema sanitario, que es la educación para la salud. Y esto ya me lleva a trascender de lo que hay. ¿Qué es lo que no hay que debería de haber? Pues debería de haber muchas enfermeras en los colegios. Debería haber enfermeras en el mundo o en el ámbito deportivo. Debería haber enfermeras en otros muchos sitios donde se puede evitar que se produzca la enfermedad y se puede promocionar la salud y los hábitos saludables. Es decir, un modelo, yo siempre hago la broma, digo un modelo cubano, entre comillas, porque la atención primaria, es decir, yo a mis alumnos les explico una cosa muy sencilla, porque les gusta mucho el fútbol a la gente, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo plantea un entrenador un partido, no? Bueno, pues pone el portero por una persona ahí, ¿verdad? Que tiene que evitar que le cuelen un gol, pero hay otros 10 delante para evitar que lleguen, ¿no? Pues si la portería es el hospital y el terreno de juego es la sociedad y el ámbito doméstico y el ámbito social, lo que tienen que evitar, donde hay que poner los jugadores no es en la portería, no podemos poner 10 porteros en la portería para evitar que nos metan un gol. Hay que salir a evitar que lleguen ahí. Y ese salir es la atención primaria. Es potenciar la atención primaria, ese ámbito sociosanitario que todavía está muy débil, y procurar que la gente conviva con su enfermedad cuando la tenga y aprenda a no tenerla desde jovencito. Y para todo eso hacen falta más enfermeros. Bueno, exactamente, relacionaba antes que se había consultado mucha bibliografía. ¿Exactamente de qué fuentes hablamos? Pues hablamos básicamente, este estudio, este primer informe, estamos hablando de aproximadamente 30 investigadores mundiales, estamos hablando de revistas de impacto Q1 que se llama JCR, o sea que estamos hablando de Linda Eiken, estamos hablando de Niedelman, estamos hablando, por ejemplo, Linda Eiken es la que más ha hecho en el mundo por decir que menos enfermeras es menos salud, más enfermeras es más salud. Y Linda Eiken empezó en Estados Unidos y en Canadá haciendo estudios brutales de multicéntricos, se ha replicado en España, en Europa, España ha participado, el hospital que yo dirigía también, y donde se evidenció, por ejemplo, que esa línea roja de 6 a 8 pacientes, más 6 que 8, porque si son 6 o 8 depende
de la edad del paciente, de la patología, en fin, de otras cuestiones. Pues este estudio, que se llama el RN4CAST, que es europeo, financiado por la Unión Europea, este estudio evidencia que en España la media, que como decía antes, yo decía antes entre 10 y 19, la media supera los 11 pacientes. Entonces, claro, tenemos una foto. Niederman dice lo mismo. Luego hay otros muchos estudios que lo que evidencian es lo que te decía antes, es decir, ¿qué pasa cuando hay menos enfermeras en una planta de pediatría? Pues que hay más infecciones cruzadas. ¿Qué pasa yo qué sé, en otro tipo de unidades? Ahí hay 30 estudios que son parte de esos 600 que estamos analizando, en ese sentido. Y esa bibliografía pues la hemos completado con otras muchas que va más en torno a registros, a informes, informes cualificados, porque claro, desde el sistema sanitario, desde el Ministerio de Sanidad, que publica, como sabéis, el análisis del sistema, lo publica cada año, ¿no? Publica una radiografía con muchos datos, y además son los que hemos cogido, no hemos fiado de ellos. Y luego hay otros informes sobre los aspectos sociosanitarios, sobre orientación del sistema sanitario, tal y cual, comparativa a nivel internacional, por dónde deben caminar los sistemas. Hemos cogido, digamos, un paquete de bibliográfico potente que nos permita decir lo que estamos diciendo, ¿no? Exactamente, estamos hablando ahora mismo de cifras, de datos, de fuentes. ¿Cómo estamos dentro de la escala europea? Pues si hablamos de ratio de enfermeras, estamos en el número 22 de 28. A la cola, ¿no? Según los datos que da la OMS, según los datos que hemos constatado nosotros con datos nacionales y registros del Instituto Nacional de Estadística, estaríamos incluso más retirados, estaríamos por el 24. En cuanto a porcentaje, y esto es importante, porque son datos que se tienen que quedar grabados, es decir, la media en Europa es que hay, del total de enfermeras y médicos que hay en un sistema sanitario, en la Europa de los 28, lo normal, o la tendencia media, es que el 70% sean enfermeras y el 30% sean médicos. En España estamos casi a la mitad, el 46 son médicos y el 54 son enfermeras. Una desproporción que no tiene sentido, más allá de que explica el modelo que te he dicho antes, es decir, del modelo que estamos hablando y del modelo desde el que venimos, que es un modelo centrado en la enfermedad, no en la salud. Porque realmente hay una sobredimensión en España de profesionales de la medicina. Cuantitativamente sí, evidentemente sí. Lo mismo que te digo, que haciendo los cálculos faltan 130.000 enfermeras, por los mismos cálculos podríamos decir que sobran 30.000 médicos. Eso suena muy fuerte, ¿no? Pero es la realidad. Esa es nuestra realidad. Tenemos muchos médicos y pocas enfermeras. Lo dice el informe del Consejo de Europa del año pasado. También dice otras cosas. Dice que al sistema sanitario español le faltan 16.000 millones para llegar a la media de inversión sobre el PIB en sanidad de esta media europea de los 28. Dice también que nuestra primaria hay que reforzarla. Es decir, que esto que decimos en el estudio no lo decimos objetivamente porque salen los datos, pero ya lo veníamos diciendo. ¿Y cuál es la situación en el caso de los fisioterapeutas? Los fisioterapeutas muestran una radiografía distinta y lo voy a explicar de forma muy sencilla, porque depende de cómo queramos que sea el sistema. Es decir, si nosotros contamos los fisioterapeutas que hay en España y los comparamos con la ratio media europea, estamos bien. Es decir, tenemos los fisioterapeutas que necesitamos. Pero ¿dónde están? La mayoría están en el sistema privado y un mínimo está en el sistema público. ¿Y esto qué nos hace pensar? Pues nos hace pensar que no es tan accesible a la población en general. Es decir, si hablamos de ratio, podríamos pensar que si todos los fisioterapeutas que hay en España estuvieran a disposición o dentro del sistema sanitario público, estaríamos perfectos. Y esto ya lo ha descubierto Francia, lo ha descubierto un montón de países, es decir, ¿tienen que estar dentro del sistema sanitario público? Sí o no. Pero si no están, los ponemos al servicio de. En Francia, no sé si lo sabéis, pues toda la red de fisioterapeutas están disponibles para el servicio público. Es decir, cuando el médico o quien sea te receta o te manda unas sesiones de fisioterapia, tú puedes ir al público o al privado, pero no pagas. Paga el sistema público. O paga, en Francia se paga
una cuota pequeña. Es decir, ¿faltan fisioterapeutas? A disposición del sistema sanitario, muchísimo, muchísimo. Es decir, solo tenemos 5.000, necesitaremos 45.000. Y digamos que desvela el estudio en relación o presume las condiciones actuales de trabajo, ¿no?, que se están produciendo en la sanidad pública y también en la privada. Pues esto sí que es alarmante. Es alarmante porque el 90% de las enfermeras encuestadas en todo el sistema nacional, en primaria y en especializada, el 90% declaran que sus condiciones de trabajo han empeorado en los últimos 5 años. Y eso es el dato grosero. Luego, si lo analizamos, porque claro, son 2 encuestas, una de estrés y otra, una de estrés y ámbito laboral y otra de síntomas de estrés. En el del ámbito laboral, pues más del 75% pues, comunican que no tienen tiempo, que sus condiciones de trabajo son más duras, de que tienen más carga de trabajo, en fin, todos los componentes de lo que son la carga de trabajo. Eso es generalizado. El 80% declara tener estrés, sentir estrés. Claro, eso podríamos decir, bueno, está bien, si me preguntas si estoy estresado, pues puedo decir que sí, ¿no? Pero claro, luego se pasa el inventario de estrés. Y lo que nos dice el inventario de estrés es que es cierto, que ese 80% que dice tener estrés lo tiene. Porque tiene los síntomas de estrés, que son insomnio, que son digestiones tal, que son preocupaciones, el enlentecimiento del pensamiento, en fin. Es tremendo. Pero esa es la situación que tenemos en España. Esa es la situación que soporta la enfermería española todos los días. Y exactamente en relación a ese déficit, digamos, ¿cuáles son los ámbitos más críticos, ¿no? Vamos a ver, ahí yo creo que en cada uno de los ámbitos de la asistencia especializada, donde están los hospitales y donde está la tecnología punta, como digo yo, ahí el problema está en hospitalización, en las unidades de hospitalización y parte también los cuidados críticos, es decir, lo que es reanimación, cuidados intensivos, porque ahí es donde se pasan esas líneas rojas, ahí es donde estamos diciendo que el mapa general nos dice que cada enfermera tiene como media más de 11 pacientes, soporta o lleva más de 11 pacientes. 11 pacientes en un turno para una enfermera, 11 pacientes complicados, como son ahora los pacientes, te lleva a sufrir estrés, evidentemente, porque no llega, es imposible. Esa sería la primera línea roja gorda, es decir, revisar la hospitalización. Y la segunda es en intensivo. Porque en intensivo también hay especialidades, estamos hablando de coronaria, de respiratorio, de UCI general, pero bueno, en general estamos viendo cómo no solo que una enfermera no lleva solo 2 pacientes, sino que llevan hasta 5. Y estamos hablando de pacientes muy complejos. También es cierto que hablamos de medias, tampoco podemos coger la parte por el todo, ¿no? El todo por la parte. Habrá sitios, y lo hay, en los que las cosas se hacen bien, en la mayoría no. En la mayoría no. Y luego en atención primaria, por los estudios que tenemos, ahí es más difícil establecer una ratio, porque, bueno, la ratio por paciente está muy clara en una planta, ¿no? Pero la ratio poblacional en primaria es más difícil. Estamos estudiando a ver cómo conseguimos afinar un poco más. Pero sí que el estudio ya lo que nos dice es que en primaria una enfermera no debería tener en su ámbito de influencia más de 1.500 pacientes, 1.500 usuarios, perdón. ¿Por qué decimos esto? Porque es la media más razonable que nos sale del entorno general, ¿no? Y también es verdad que cuando hablas con los profesionales es lo que te dicen, pero claro, no son los mismos 1.500 pacientes en un ámbito rural, con dispersión geográfica, que en un ámbito urbano, o en un barrio joven, que en un barrio de mayores. O sea que habría que también modular, pero siempre de ese 1.500 para abajo. La realidad es que la media que las enfermeras españolas están soportando dista mucho de los 1.500. Y hablábamos hace un momento de líneas rojas. ¿Realmente hay autonomías, comunidades autónomas, hay servicios de salud que en estos momentos están en rojo? Todos. Todos. Es decir, si nosotros hiciéramos el mapa de España, ¿no? de
y pusiéramos en rojo aquellas provincias que no cumplen o que sobrepasan estas líneas, estaría todo rojo. ¿Y hay relación causal realmente entre el empeoramiento de las condiciones de trabajo, o mejor dicho, entre ese déficit y el empeoramiento? O sea, hay una relación causal inmediata. Claro, claro. Esa es una de las partes que el estudio... Hay una gráfica que el estudio aporta, dos, porque hice una prueba cuando hablaba del inventario de estrés, o hablo de las condiciones de trabajo, son varias respuestas, son 16 respuestas, sino una de las pruebas que yo hice, y la hice personalmente, es ver qué respuesta, qué ítem respondía al comportamiento de los demás mejor, ¿no? Y el estrés. A esa pregunta de ¿crees que estás estresado?, ¿no? Bueno, pues si tú coges la línea de estrés a lo largo de las provincias españolas o de la autonomía y coges la línea de déficit de enfermeras y las proyectas, son paralelas. Absolutamente paralelas. Es decir, que menos enfermeras, más estrés. Menos enfermeras, peores condiciones de trabajo. Menos enfermeras, más signos de estrés y más repercusiones reales en la salud de la enfermera, ¿no? O sea, es aplastante. ¿Y realmente arroja este análisis dónde deben de estar, dónde están los límites en cada unidad? Sí. Como decía al principio, la primera línea roja es que más de 6 u 8 pacientes por enfermera en una planta poner en riesgo la seguridad y salud de los pacientes y el entorno laboral, el ámbito de trabajo y la salud de la enfermera. Eso que estoy diciendo, que eso es así, eso no tiene más comas, ni puntos, ni comillas. Eso es así. Además, ya lo hemos demostrado y está más que constatado por los estudios que aportamos, pero es que lo vamos a rematar con un monográfico sobre eso. Es decir, 600 estudios que hablan de eso. Y encima lo vamos a replicar en España. O sea, no nos vamos a conformar con la literatura mundial, sino que vamos a decir en España también qué es lo que pasa. Esa es una línea roja. La otra línea roja, que más de 2 pacientes por enfermera en cuidado intensivo, hay otra línea roja. Es no, no y no. Es decir, ¿por qué? Porque pasa lo mismo. Si incrementamos los pacientes, incrementa la mortalidad, incrementa la mortalidad, se deterioran las condiciones de trabajo y repercute en la salud de los profesionales. Es que es tan sencillo, es un axioma, ¿no? Realmente hay que incorporar a esa cifra de profesionales que relacionaba al principio de la entrevista, que se concreta exactamente en alrededor de 130.000, sí. 130.000 profesionales. Y yo quiero hacerle esta pregunta. Vamos a hablar ahora de coste-oportunidad y voy a plantearle, ¿es viable la incorporación de estos profesionales? ¿Puede nuestro sistema sanitario incorporar a estos profesionales? Y lo más importante, ¿no? ¿Es sostenible y es rentable? Es una buena pregunta. Hay que matizar una cuestión. El cálculo de 130.000 sería enfermera en toda la sanidad española. Pero la sanidad española, el 70% es sistema público y el 30% es sistema privado. Pero bueno, esto es una anécdota. Simplemente decir que de esas 130.000, 87.000 serían las que tendrían que incrementar el sistema público de salud, ¿vale? En torno a 15.000 en primaria y en torno a más de 70.000 en especializada, con el sistema tal y como está ahora. Porque claro, ya he dicho que el sistema debería estar de otra forma. Y a lo mejor los que tienen que ir a hospitales deberían ir más a primaria. Pero bueno, vamos a quedarnos con esa cifra. Imaginemos que tuviéramos que incorporar ese número de enfermeras al sistema. Eso en coste, que es lo que preguntaría ellos, ¿cuánto vale, no? Bueno, pues eso son unos 3.000 millones al año. Y dirá, qué barbaridad, ¿no? Pero claro, vamos a pensar, yo es que vengo del mundo de la gerontología, entonces, y también de los sociosanitarios. Llevamos diciendo que estamos poniendo al paciente en el sitio inadecuado. Ya lo decía Rafael Bengoa. Es decir, hay un porcentaje alto de personas, pacientes, que están en hospitales que no deberían de estar. Básicamente estamos hablando de pacientes crónicos, pluripatológicos y mayores. Esos pacientes están en una cama de hospital que cuesta más de 600 euros al día. Y esos pacientes podrían estar o en su casa o en un ámbito sociosanitario cuyo coste rondaría los 100 euros, 120 euros. Hagamos caja.
Esto es muy burro lo que digo, ¿no? Pero hagamos caja. Y encima estamos teniendo a estas personas en una cama de hospital sujetos a iatrogenia, a infecciones, a pérdida de masa muscular, fuera de su entorno, y los podemos tener en un sitio mucho más orientado a la recuperación funcional. A recuperarse, a coger tono otra vez y mandarlos para su casa en condiciones. Si pusiéramos a esos pacientes en este sitio, como decía antes, estamos hablando de 12.000 millones al año. El sistema podría rescatar 12.000 millones al año para hacer esto que estamos diciendo. Dije 3.000. Llamamos por 12.000. ¿Hay más cosas que se pueden hacer? Muchísimas, no pretendo yo ahora. Pero si analizamos el tema del uso de la tecnología, la atención a domicilio, la prevención a la promoción, bueno, vamos sumando cosas. Por ejemplo, el País Vasco ya ha demostrado en 2 años, haciendo esto que estoy diciendo, lleva ya un ahorro constatado de 320 millones de euros. Simplemente reorientando la atención a los crónicos. Imagínate o imaginemos la escala a nivel global. Y luego hay otras reflexiones que, bueno, cualquiera se podría hacer. Ayer leía que la estimación de la corrupción en España es de... Empecé leyendo hace unos meses que era 60.000 millones, ya vamos por ciento no sé cuántos miles de millones. En fin, 3.000 millones. Coste de oportunidades. Yo me imagino cómo sería este país con 130.000 enfermeras más. Sería fantástico, ¿no? ¿Eso es mucho? No, nada. Es nada comparado con los beneficios que tendría. Porque ya estamos descontando simplemente el ámbito de cambiar los pacientes de sitio, pero ¿qué impacto tendría en la salud de los españoles y las españolas que hubiera la enfermera adecuada y haciendo el trabajo de la forma que entendemos que hay que hacerlo, ¿no? Más en la prevención, la promoción y la educación para la salud, que en la curación, rehabilitación, etcétera. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este plató de Enfermería TV. No hay duda de que Alfonso Jesús Cruz Lendínez lo acaba de decir, este estudio lo demuestra. Nuestro país, España, necesita más enfermeras y con más enfermeras todos vamos a tener una vida más saludable, porque no hay duda que más enfermeras es más salud.